Bien, buenas tardes. Continuamos con la segunda conferencia del ciclo Investigación y Mujeres en los Archivos, organizada, como sabéis, por los Archivos Histórico Provincial de Granada y el Archivo de la Real Chancillería de Granada, para conmemorar en este año 2021 el Día Internacional de la Mujer. El pasado martes, la intervención de Margarita Virriel nos acercó, a través de sus investigaciones centradas en el catastro del Marqués de la Ensenada, a la mujer de la segunda mitad del siglo XVIII. Nos expuso la bondad y cautela a adoptar frente a la información que para la investigación histórica en general y para los estudios de las mujeres y estudios de género ofrece ese monumental y excepcional corpus documental. Puso de manifiesto la potencia que ofrece el mismo para el conocimiento de multitud de aspectos de la vida social del momento, resaltando aquellos relacionados con la construcción de género, es decir, aquellos que tienen que ver o que muestran y permiten descifrar qué era ser mujer y qué es ser varón en los años de su redacción, y qué tipo de relaciones de poder se organizaban en torno a la diferencia sexual. Se refirió a la insistencia que presentan los documentos en la categorización moral de la mujer, a diferencia de lo que ocurría con los hombres. Por la limitación de tiempo, se centró particularmente en las mujeres solteras y trabajadoras, conocedoras y practicantes de numerosos oficios y empleos, en las mujeres cabezas de casa, perfectamente integradas en el proceso económico, etc. En definitiva, en la notable presencia de las mujeres en este conjunto documental. Hoy nos acercarán a otro tipo de mujeres, quizás mujeres más cercanas al poder, incluso ostentadoras del mismo. Voy a dar paso a mi compañero David Torres, director del Archivo de la Chancillería, que va a presentar a nuestra siguiente ponente, Laura Oliván. Muchas gracias. Buenas tardes. Laura Oliván Santaliestra es actualmente investigadora postdoctoral del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Se formó en Historia en la Universidad de Zaragoza y obtuvo el título de doctora en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la reina regente Mariana de Austria. Desde entonces desarrolla como principal línea de investigación el estudio de las mujeres y su relación con el poder, la cultura y la diplomacia en las cortes europeas del siglo XVII. Ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y en la Universidad de Viena, donde con una beca Marie Curie gestionó y dirigió entre los años 2014 y 2016 su propio proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea sobre mujeres y diplomacia en la Edad Moderna. La investigación se centró en el estudio de las reinas consortes y regentes en las monarquías europeas y en la influencia que desarrollaron las mujeres cortesanas en las cortes de Madrid, París y Viena, entre ellas las validas o favoritas de las reinas y las embajadoras que acompañaban a sus esposos en las misiones diplomáticas. Así identificaba las diferentes vías de ejercicio del poder de esas mujeres, su inclusión y actividad en las redes del poder, su particular ejercicio de la influencia y sus formas de transgresión del género en favor de beneficios sociales o políticos. Los resultados de la investigación de Laura Oliván son altamente valorados por la innovación en sus líneas interpretativas, el uso de una metodología novedosa y la aproximación interdisciplinar. Así pertenece a varias sociedades científicas como la Renaissance Society of America, la Asociación Española de Historia de las Mujeres y la Fundación Española de Historia Moderna. Es colaboradora y publica asiduamente en las revistas científicas de mayor impacto y es autora de numerosos capítulos de libros en prestigiosas editoriales como Ashgate, Brepols o Leuven University Press. En este sentido, hay que citar dos monografías: Mariana de Austria, Imagen, Poder y Diplomacia de una reina cortesana, publicado en 2006 por la Universidad Complutense, y Rañas de Portugal y España, Margarida de Austria e Isabel de Borbón, publicado en Lisboa en 2012. Entre sus últimas publicaciones destacan los artículos Género, Gobierno y Legitimidad en las regencias de Isabel de Borbón y Mariana de Austria, en la revista Historia y Política,
y en la revista Gender and History el titulado Gender, Work and Diplomacy in Baroque Spain, The Ambassadorial Couples of the Holy Roman Empire as Arbeitssprache. Y ya sin más, y agradeciendo de nuevo tu participación, te cedo, Laura, la palabra para que pronuncies su conferencia titulada En el archivo, una investigadora en busca de mujeres. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu amabilísima presentación y por supuesto también a Eva Martín por invitarme a dar esta ponencia. Bueno, aquí voy a hablar de mi experiencia personal en los archivos y voy a contar también un poco cómo he encontrado yo a esas mujeres que buscaba. Sus voces, por un lado, y su agencia. Porque claro, la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué investigas? Pues mujeres y poder político en la Edad Moderna. ¡Uy, qué difícil! Me contestaban, es que no debe haber fuentes. Eso, ¿dónde encuentras la documentación? Bueno, yo quiero transmitir aquí la idea principal que quiero comunicaros, es que hay fuentes para estudiar la historia de las mujeres, fuentes producidas por hombres, fuentes que hablan de mujeres y esa documentación está hecha por hombres, fuentes también producidas por las propias mujeres, aunque es verdad que se ha destruido más documentación hecha por mujeres, esta documentación a veces está mal catalogada y bueno, podemos tener más dificultades, ¿no?, para acceder a esa documentación hecha y producida por las propias mujeres. Y luego también nos encontramos con fuentes producidas por hombres, pero que detrás hay voces femeninas. Esa documentación hay que leerla a contrapelo, ¿no?, como utilizando pues, las técnicas que utilizan, por ejemplo, el grupo de estudios subalternos o las técnicas que ha utilizado Natalie Zemon Davis, por ejemplo, en su obra Fiction in the Archives, que es pues, una obra que recomiendo mucho a todas las historiadoras de las mujeres y de género y a los historiadores de las mujeres y de género, por supuesto. Bueno, creo que el primer archivo que yo pisé por primera vez fue el Archivo Provincial de Zaragoza, en tercero de carrera. Allí consulté el expediente judicial de una mujer acusada de brujería en Egea de los Caballeros, Águeda Samacio. Nunca se me olvidará el nombre, ahí se quedó mi investigación sobre temas de brujas, ya no volví a tocarlos, pero bueno, tengo que decir que ya en tercero de historia yo sabía que quería hacer historia de las mujeres. Y en primero, la Edad Moderna. Tengo que recordar a mi profesor Enrique Solano Camón, mi profesor de Historia Moderna, que me acercó a la historia política y a la historia del poder, y a Carmen García Herrero, que en esos momentos impartía una asignatura sobre historia de las mujeres en la Edad Media. Y ya me enamoré de aquello y dije, esto quiero hacer. Bueno, también me advirtieron, hubo una profesora que un poco para protegerme dijo, uy, no hagas historia de las mujeres, te encasillarán, no, tus compañeros no te respetarán, en fin, bueno, pues a veces te metían miedo y otras pues te animaban a seguir adelante. Bueno, luego me trasladé a Madrid con una beca del CSIC, y fue allí donde contacté con María Victoria López Cordón. Yo quería hacer la tesis, pedí una beca a FPU, me la concedieron y ya pues empecé con la regencia de Mariana de Austria, que fue regente de la monarquía hispánica durante la minoría de edad de Carlos II. Bueno, ¿qué archivos consulté? Bueno, yo me lancé ahí a buscar a Mariana de Austria entre papeles. En la Biblioteca Nacional de España había muchos panfletos y pasquines, es decir, fuentes producidas por hombres que hablaban de ella. Evidentemente, pues daban una imagen bastante negativa, ¿no?, de la reina. Esto lo trabajó muy bien María Victoria López Cordón en uno de sus artículos. Llegó a la conclusión de que, bueno, pues la imagen que transmitían este tipo de documentación de la soberana pues era claramente sexista. Luego, bueno, pues también trabajé en el Archivo General de Simancas, donde había una archivera estupenda que era Isabel Aguirre.
Y también me encontré en otros archivos fuentes, cartas de ella, pero que estaban mal catalogadas, ¿no? Estaban, por ejemplo, ponía en el catálogo correspondencia de tal embajador, y dentro te encontrabas las cartas de doña Mariana. ¿Dónde encontrar realmente la voz de la reina? Bueno, pues como muy bien ha trabajado Silvia Mitchell, esta documentación, en las consultas al Consejo de Estado, que bueno, se pueden encontrar tanto en el Archivo Histórico Nacional como en el Archivo General de Simancas, dentro de la sección que lleva ese mismo nombre, Estado, que la reina evidentemente pues, se reunía con sus ministros todos los viernes, y de allí, de esas reuniones, salían las consultas, ¿no? Planteaba una cuestión y los ministros, porque era una monarquía consultiva, pues, por ejemplo, vamos a declarar la guerra a Francia, y bueno, pues cada uno de sus ministros, en torno a 6 o 7 ministros, pues iba contestando y el secretario iba tomando acta de todo, ¿no? Y luego al final la reina decidía y escribía al final de la consulta pues su resolución. La historiografía daba una imagen negativa de esta manera de gobernar de doña Mariana, decían que se solía conformar con lo que decían sus ministros, en fin, le quitaban peso a su autoridad, ¿no? Y esto es algo que bueno, pues se ha desmentido, y recomiendo, pues bueno, no solo evidentemente tengo que recomendar mi investigación porque aquí estoy yo, ¿no? Pero sobre todo el libro de Silvia Mitchell, ¿no? Que ha salido recientemente y ha trabajado de una manera extraordinaria todas estas consultas al Consejo de Estado y todas las cuestiones relativas a la política exterior de doña Mariana, sobre todo en los años finales de la regencia. También durante este periodo, mientras yo estaba haciendo la tesis, fui a Roma y consulté documentación en el Archivo Secreto Vaticano. Es un archivo bastante especial, yo fui allí en un mes de julio, hacía muchísimo calor, y tienes que llevar pues una vestimenta discreta, ¿no? Ya no solo para entrar en el archivo, sino para entrar en la ciudad del Vaticano. Para poder consultar documentación te hacen una entrevista previa. Yo pues no tuve problemas para entrar, iba a consultar la correspondencia de un nuncio del siglo XVII, por lo tanto pues no me pusieron ninguna traba. Un señor que tenía la entrevista antes que yo, pues salió muy enfadado, no sé si iba a consultar algo relacionado con Dante o algo así, y no le dejaron entrar. Y yo, bueno, pues yo entré a la entrevista con muchísimo miedo. Yo dije, bueno, yo he llegado hasta aquí, a este señor no le han dejado entrar, a mí no me dejarán entrar. Pero sí. Allí había muy pocas mujeres, creo que una sala muy pequeñita. Durante ese mes de julio estuvimos solo 2, una chica polaca también muy joven, con que bueno, pues, entablé amistad, y luego había también pues, muchos religiosos que iban vestidos también con su hábito. Era, bueno, fue algo pues, realmente de una experiencia especial y algo curioso, ¿no? Bueno, terminé mi tesis en el año 2006 y bueno, creo que cambié un poquito esa imagen que teníamos historiográfica de Mariana de Austria, que es algo, pues, un tema en el que luego ha profundizado muy bien, como he comentado, Silvia Mitchell. La siguiente mujer, ¿no?, a la que fui a buscar a los archivos fue Isabel de Borbón, la primera mujer de Felipe IV. Si Mariana de Austria era la segunda, pues esta es la primera. Como era una reina consorte, también me dijeron, uy, eso, pues bueno, una reina regente aún puedes encontrar algo, ¿no? Encontraste algo, pero de una reina consorte, eso tiene que ser muy difícil. Bueno, pues aún así, a pesar de que era una reina consorte, había documentación. Por ejemplo, cartas suyas a sus familiares en la Biblioteca Nacional de Francia, que estudió Pilar García Lobapre. Allí, bueno, pues esas cartas estaban catalogadas en una sección que tenía un título muy genérico, Manuscritos España. Entonces, pues bueno, en Manuscritos España y encontrar allí a las cartas de Isabel de Borbón, pues realmente
pues era complicado, porque, pues no sé, supongo que los archiveros, pues a lo mejor allá en el siglo XIX se encontraron con aquellas cartas, dijeron, estas cartas no tienen importancia, son cartas familiares. Pero es que las cartas familiares en la Edad Moderna, muchas de ellas eran políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues allí las metieron diciendo, bueno, de una mujer que escribía a su hermano y a su madre, pues manuscritos España, ¿no? Ahí, que se queden allí. Y eran unas cartas realmente interesantes. Eso, bueno, pues en la Biblioteca Nacional de Francia. También trabajé con documentación del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de allí de París. Era un archivo también muy especial porque estaba en la misma sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Entonces tenías que ir al mismo ministerio. Ahora ese archivo lo han sacado de allí y está a las afueras de París. Pero entonces pues estaba ahí pues, en el centro, ¿no? Por así decirlo, de la ciudad. Y bueno, pues tenían unas medidas de seguridad tremendas, tenías que ir a una hora determinada, salir a la hora que ellos te indicaban. La sala era pequeñísima, había también muy pocas mujeres, aunque sí que había archiveras, pero de investigadores, mayoría hombres, ¿no? Y era pues, un archivo un tanto incómodo. Consulté allí documentación relativa a las relaciones exteriores entre la monarquía hispánica y Francia en el siglo XVII y toda esa documentación la robaron las tropas napoleónicas de Simancas, allá en tiempos pretéritos, y se devolvió parte de esa documentación, el gobierno de Petén devolvió una parte, pero Simancas sigue, que yo sepa, sigue reclamando, ¿no? El resto, ¿no? Es el resto, ¿no? Lo que yo consulté. Entonces, bueno, pues fue también un archivo que, bueno, que ahora ya, pues esa sede ya no existe, ¿no? Como he comentado, pero bueno, yo la sufrí bastante. Donde más documentación encontré sobre la reina, en concreto sobre sus regencias, porque yo he dicho que era consorte, pero eso no quiere decir que puntualmente fuera regente de la monarquía hispánica durante las ausencias de Felipe IV, ¿no? Bueno, pues cada vez que tuvo que ir a Aragón para celebrar cortes o bien a gestionar todo lo relativo a la guerra de Cataluña, Isabel de Borbón pues, se quedó con parte del Consejo de Estado, con una delegación del Consejo de Estado en Madrid, ¿no? El rey se llevaba también una representación de ese Consejo de Estado, entonces gobernaba desde allí, pero ella, las decisiones más urgentes, las tomaba, ¿no? Desde Madrid, y el rey confiaba evidentemente en su criterio, ¿no? Las regencias son muy interesantes de trabajar. Encontré documentación en Simancas y bueno, pues luego publiqué en Portugal una biografía sobre Isabel de Borbón y actualmente, bueno, Alejandra Franganillo tiene una monografía sobre Isabel de Borbón muy buena, donde ha trabajado en profundidad estas regencias, ¿no? Y también hizo su tesis doctoral sobre Isabel de Borbón. Y también, bueno, pues Frédéric Sicard le defendió también una tesis sobre Isabel de Borbón más o menos a la par cuando yo estaba escribiendo esta biografía. Después de Isabel de Borbón, bueno, pues me marché a Viena, trabajé también a la infanta Margarita, pero es que ya no me da tiempo de hablar de todas, que también, bueno, tiene unas cartas allí con una historia también muy interesante. Pero bueno, me voy a Viena. En Viena fui a estudiar a las esposas de los embajadores, ¿no? Que recibían ese título extraoficial de embajadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues allí también lo mismo, pues, pero ¿dónde encuentras tú a esas mujeres? Digo, bueno, yo lo que quiero descubrir es su agencia política, ¿no? Su actividad diplomática, si colaboraban con sus maridos en la embajada o no, o qué pasaba, ¿no? Yo estaba convencida de que sí. Entonces, bueno, pues ¿dónde aparecieron ellas? Bueno,
evidentemente, hay fuentes producidas por hombres que hablaban de ellas. Por ejemplo, en el diario del conde de Petting, que fue embajador del emperador en Madrid. Bueno, pues en este diario, de las 3.000 entradas que tiene el diario, en 2013 entradas, él nombra a su mujer, los movimientos sociales y políticos de su mujer. Y luego también estaban pues, las fuentes producidas por las propias embajadoras, las fuentes producidas por estas esposas de los embajadores. Y bueno, pues cartas, también memorias, y bueno, tengo aquí bueno, pues algunas de sus frases, porque claro, cuando trabajas con fuentes producidas por mujeres, hay que también aprender a interpretar su documentación, a interpretar su lenguaje, su forma de expresarse. Hay que saber leer entre líneas qué querían decir con una frase que en vídeo pues puedes decir, bueno, pues esto parece que está muy claro, ¿no? Lo que ella quiere decir, pues no, a lo mejor estaba queriendo decir lo contrario de lo que pone allí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que utilizaban el lenguaje como estrategia para que les hicieran más caso, ¿no? Y para hacer valer sus argumentos, pues a veces tenemos un poco que andar con cuidado, ¿no? Y leer bien e interpretar bien ese lenguaje que ellas utilizaban. Por ejemplo, en las cartas a sus maridos, pues a lo mejor empezaban a darle consejos políticos y bueno, una retahíla de indicaciones políticas, y luego al final ponían, bueno, pero tú sabes más de esto que yo, ¿no? Es decir, al final mostraban como humildad y obediencia, como buenas esposas, pero esto era una estrategia para que el marido hiciera lo que ellas estaban indicando, ¿no? Buscaban un equilibrio entre su papel de esposas y su papel de embajadoras. O bueno, tengo de la condesa de Harrach, tengo frases muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, estoy determinada a no saber nunca nada, aunque lo sepa siempre todo. Es decir, delante de determinadas personas tenía que fingir que no sabía nada de ese tema en concreto para obtener evidentemente más información de aquello y poder transmitirla a su marido, ¿no? O decían, por ejemplo, pues haces bien en hablar al príncipe para que no se pierda todo ese trabajo. Pero luego decían, bueno, haré todo lo que me mandas. Cosas así, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, también Lady Anne Fanshawe, que la llegaron a calificar de embajadora de mucho imperio, que es una frase maravillosa que se encontró María Castañeda en la documentación. La llegaron a acusar de eso, ¿no? Era una crítica bueno, pues a esa actividad, ¿no? Que hacía ella, que sobrepasaba un poco los límites del género. Entonces, para defenderse de eso, de esos ataques, ella afirmó después, bueno, es que yo no entiendo de cuestiones de Estado, pero luego lo que hizo fue sustituir a su marido en la embajada mientras él marchaba a Portugal a negociar una tregua entre la monarquía portuguesa y la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo un poco así como ellas funcionaban. Bueno, esta frase no es política, ya termino con esta. Es cuando la condesa de Harrach dio a luz a una niña, dice, parí la niña sin dolores grandes. Y me asusté cuando me dijeron que era una niña, porque sé bien que no gustas de ellas. Claro, le escribía al marido. Aunque el mundo no estuviera si no hubiera mujeres. O sea, es decir, ella se disculpa, ¿no? Como esposa por haber dado a luz a una niña, porque bueno, pues no era lo que tenía que hacer, supuestamente, tenía que haber dado a luz un niño, pero ella está orgullosa de haberla parido. Entonces, para convencer a su marido de que vale mucho, ¿no? Ese nuevo ser que acaba de nacer, pues dice, el mundo no estuviera si no hubiera mujeres. Bueno, también tuve mis aventuras, ¿no? Por la República Checa buscando la biblioteca de esta condesa, de la condesa de Harrach, una biblioteca que se encontró en los años 70 en un castillo, ¿no? Que se caía a pedazos por ahí, por la República Checa. Entonces yo me enteré que recientemente habían trasladado todos los volúmenes de esta biblioteca a una sede
de la Biblioteca Nacional de Praga, pero que no estaba en Praga, estaba a 1 hora y media de Praga en autobús. En un pueblo que se llamaba Terezín, ¿no? Y aquí tengo que agradecer a Pavel Mare, Jaroslava Kasparova y Robert Archer, pues el haber podido conocer y trabajar, ¿no?, esta biblioteca. Era complicado ir hasta allí, tenías que quedar con el bibliotecario, ir en autobús con él hasta Terezín. Un pueblo muy triste, con un pasado terrible, porque había sido campo de concentración de judíos. Allá hay un museo con los dibujos de muchos de los niños que luego murieron gaseados en Auschwitz. Una de sus supervivientes fue Helga Weiss, que falleció hace 2 o 3 años, y tiene un diario y cuenta sus experiencias en Terezín. Entonces allí yo consulté las obras de Calderón que esta embajadora había coleccionado, y allí eran comedias, y a la vez estaba pues rodeada de una energía pues realmente triste, ¿no? Una atmósfera un poco angustiosa, ¿no?, la que había en Terezín, porque ahora allí lo que hay es un manicomio, ¿no? Entonces, pues bueno, fui allí con Paula Casariego, una compañera y amiga, y bueno, la verdad que, bueno, al final puedo decir que disfrutamos, ¿no?, de esa pequeña excursión. Y bueno, pues hice una entrada en mi blog sobre esta experiencia, ¿no? También visité el castillo de los Lokovic en el Ahotseves. Allí llegué yo una mañana de noviembre, bastante fría, por cierto. Yo había quedado allí con la bibliotecaria y, bueno, el vigilante de seguridad de allí del castillo, allí yo estaba rondando por ahí, por el puente del castillo, y me miró ahí con sospecha. Y bueno, esta chica, ¿qué hará aquí dando vueltas por el castillo? No, es que yo había quedado con la bibliotecaria. Y bueno, ya luego se quedó tranquilo, ¿no? que no iba con malas intenciones. Tengo también otra anécdota con los trinitarios blancos de Viena, pero que bueno, que ya luego si hay tiempo la comento. Voy ahora para finalizar a hablar de mi más reciente investigación con documentación de la Biblioteca Nacional de España, que evidentemente por los tiempos que corren pues no he podido ir a consultarla personalmente, me lo han mandado todo online. Y bueno, pues esta investigación la he hecho dentro del proyecto de investigación dirigido por Inés Gómez González sobre alegaciones judiciales en la Edad Moderna. Entonces tengo que agradecer a Inés el haber trabajado por primera vez, bueno, si dejamos atrás esa aventura, ¿no?, con la Águeda Samacio, esa mujer acusada de brujería que consulté en Zaragoza, pues bueno, el volver, ¿no?, a trabajar con documentación judicial. Cuento el caso muy brevemente. Doña Francisca Portocarrero, marquesa titular de Villanueva del Fresno, se había casado con el hijo del conde de Altamira. Ya habían tenido un hijo. A los 15 meses, cuando el niño cumple los 15 meses, su marido muere, es decir, el hijo del conde de Altamira fallece y ella se queda viuda con el niño. En principio no había ningún problema para que ella mantuviera la tutela, el derecho a la tutela y educación del menor. Según el Código de las 7 Pérdidas, las viudas podían acceder a estos derechos siempre y cuando no se volvieran a casar. ¿Qué pasó? Que doña Francisca Portocarrero se volvió a casar, y además dentro del primer año de luto. Se casó con un noble militar, el marqués de la Celada. ¿Y qué ocurrió? Pues que el abuelo del niño, del niño que había tenido con el hijo del conde de Altamira, es decir, el conde de Altamira, el abuelo, reclamó la tutela y la educación de ese niño de 15 meses, de su nieto. Entonces, bueno, pues la justicia le dio la razón al abuelo, y un buen día, pues un juez entró en la casa de doña Francisca, de su nuevo marido, y se llevó al menor. Siguiente paso. Doña Francisca y su nuevo marido, el marqués de la Celada, llamaron a un abogado para contarle lo sucedido, contarle su versión de los hechos. Su intención era que el abogado redactara una alegación judicial que se llama porcón. Una alegación judicial explicando todos los argumentos a favor de la causa
de doña Francisca y de su marido. Claro, ¿qué hizo? El abogado firmó esa alegación judicial, es decir, es una documentación producida por un hombre, pero detrás están las voces de doña Francisca y del Marqués de la Celada. Y sobre todo la voz de doña Francisca, o sea, porque en estas alegaciones judiciales que luego ellos llevaban a la imprenta, distribuían esas alegaciones judiciales por toda la corte, entregaban una copia al tribunal con la intención bueno, pues supongo que ganar el caso y crear una opinión pública a su favor, ¿no? El abuelo también hizo lo mismo, ¿no? Contrató un abogado y también, bueno, pagó esa alegación judicial para dar su versión. Esto era un poco como el Ola, ¿no? de la época, que cada uno tenía que contar su verdad. Entonces, bueno, pues en este primer porcón de doña Francisca y su marido nos encontramos con frases dichas por doña Francisca, como por ejemplo, ella reclamó al tribunal que la oyera, que la escuchara, porque se habían llevado al niño a su hijo, sin oírla ni citarla, sin previo aviso. Y bueno, yo lo que supongo es que ella no se sentía escuchada por la justicia, ¿no? Que la justicia, según su versión, pues había escuchado más al abuelo que a ella. Y dentro de estas alegaciones, dentro de estos porcones, pues aparecen también sus opiniones, las opiniones de ella, como por ejemplo que el abuelo era muy mayor para ocuparse del menor. Y también respondió a las acusaciones que le había lanzado el abuelo al decirle que por ser mujer pues no podía educar al niño en las virtudes de caballero. Y ella contestó que no necesitaba a nadie para enseñarle a su hijo las virtudes de caballero, que conocía también esas obligaciones que ella sola se bastaba, ¿no? La frase exacta es: no tiene sustancia la ponderación de que siendo varón se criará mejor entre hombres que con su madre. Y luego también defendió que ya podía casarse con quien quisiese y que el marido que ella eligiese, pues que sería un buen padrastro para su hijo. Bueno, ahora ya sí que termino de verdad. Bueno, el último archivo que visité, tengo que decir que es el de los duques de Alburquerque en Cuéllar, que está gestionado también por una mujer, Julia Montalvo García, que ha hecho una magnífica catalogación. Entonces, bueno, la conclusión principal es que hay fuentes, que se puede hacer historia de las mujeres y de género, que el problema pues quizás es encontrar esta documentación e interpretarla. Y ya, de verdad, una anécdota muy breve, y ahora sí que acabo de verdad. Bueno, un buen día me dirigí a uno de los archivos de Viena, al que yo me acudía asiduamente, y bueno, pues llegué al mostrador y pedí el pase, ¿no? Para poder entrar, que tenían que dar pues una tarjetita. Y allí pues no estaba la mujer que estaba habitualmente en ese archivo, muy simpática, por cierto. Había pues un hombre más o menos joven, más bien, no de mediana edad, yo diría joven, y cuando me vio, yo le dije, bueno, buenos días, bueno, en alemán todo esto, y él me respondió, limpieza, ¿no? O sea, él me vio, claro, el problema, esto tengo que aclararlo, era que la sala estaba cerrada porque era día festivo en Austria. Pero yo no lo sabía, era un jueves o un miércoles y bueno, pues yo como era extranjera, pues eso yo no lo sabía. Entonces, claro, el hombre que había allí, en vez de pensar, uy, esta es una investigadora extranjera despistada, ¿no? Que como es extranjera, pues no sabía que era festivo hoy en Austria y que la sala está cerrada, ¿no? En vez de eso, él pensó que como yo era mujer y extranjera, venía a limpiar. Que por cierto, el trabajo de la limpieza es un trabajo dignísimo, esto tengo que decirlo y me pongo seria. Pero bueno, quería compartir con vosotras y con vosotros pues esto que me ocurrió, ¿no? Y mi pregunta es si este señor habría dicho lo mismo si se hubiera encontrado con un hombre de mediana edad, rubio, de ojos azules y austriaco. Bueno, pues ya os doy las gracias por vuestra atención y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis realizar. Muchas gracias, Laura,
por esta conferencia y por transmitirnos estas experiencias tuyas a lo largo de tu investigación, de tu periplo, y también de hablarnos de los archivos. Si queréis hacer preguntas, ahora es el momento en el chat, y te voy a hacer una que pregunta Alma. Dice, mi pregunta es, ¿cuál fue el criterio para elegir esas mujeres? Ellas llegaron a mí. Yo no llegué a ellas. Bueno, quizás las que yo realmente elegí fueron las esposas de los embajadores. Esas las descubrí al leer el diario del conde de Petty mientras estaba realizando la tesis. Pero Mariana de Austria, bueno, vino a mi vida de una manera muy especial. Porque, bueno, yo quería hacer una tesis sobre mujeres y poder político en el siglo XVII y, bueno, quería hacer la tesis cuando yo llegué a Madrid, pues pensé, quería quedarme en Madrid, ¿no? Y dije, bueno, pues María Victoria López Cordón es una profesional, una historiadora que me encanta, me fascina, ¿no? Yo no la conocía personalmente, sí que había escuchado alguna de sus conferencias en los cursos de verano del Escorial. Entonces yo, pues un buen día, un 17 de septiembre, yo me presenté allí en el departamento de Historia Moderna de la UCM y sabía que ella tenía tutoría y fui a verla, ¿no? Y le dije pues que quería hacer la tesis, con ella, llevaba mi expediente por si me lo pedía, me lo pidió. Y me dijo, bueno, ¿y qué temas te gustan? Digo, bueno, pues yo, mujer, poder político, siglo XVII, y entonces ya me dijo Mariana de Austria, ¿no? Y yo le dije, sí, quiero hacer una tesis sobre Mariana de Austria. Vamos, yo acepté su propuesta. Y era un 17 de septiembre, lo digo, porque un 17 de septiembre comenzó la regencia de Mariana de Austria, porque Felipe IV murió un 17 de septiembre. Y luego, pues yo estaba alquilada en un piso, la calle Francisco de Ricci, que tengo que decir que fue un pintor, ¿no? De Doña Mariana, de la corte de Doña Mariana. Isabel de Borbón, pues me llegó de la mano de Antonio Álvarez Osorio, una colección de reinas de Portugal que se iba a publicar allí y fue un regalo y se lo tengo que agradecer mucho porque llegó un momento de mi vida bastante complicado y bueno, pues me se encargo, ¿no? De, ¿quieres hacer una biografía sobre Isabel de Borbón? Yo dije, lo necesito, sí, por favor. Y luego ya pues Margarita, la infanta Margarita, sí que también quería trabajar sobre ella y gracias a César Esponda me llegó una documentación maravillosa. Y luego las que yo elegí de verdad, ya elección personal mía, que fui a tope con ellas, fueron las esposas de los embajadores. O sea que ha sido un poco el destino y la casualidad y todo a la vez. Bueno, mira, Eva Ma pregunta, ¿dentro de los archivos españoles se te ha puesto algún impedimento por el mero hecho de ser mujer? Hay cosas que a lo mejor sí que puedo contestar más y otras pues no me atrevo a tanto. Tengo que decir que en general no he tenido problemas, pero sí que he visto cosas. Algunas más desagradables que otras. Y bueno, hasta ahí puedo leer porque esto se va a grabar. Qué pregunta tan complicada. Bueno, si quieres quedamos un día y te cuento más cosas, ¿vale? La siguiente pregunta de Margarita dice, me interesa insistir en lo que planteas, que hay documentación tanto si indagamos sobre mujeres como género. Sí que es verdad que se ha destruido más documentación producida por mujeres en general, porque también los hombres ellos mismos ya
los hombres del siglo XVII también destruían su propia documentación, la que no interesaba, y ellas, las mujeres, también destruían la suya. Luego, con el paso del tiempo, por ejemplo, los archivos familiares, sí que es verdad que, bueno, pues parientes que luego veían aquello y decían, estas cartas de mi abuela no tienen importancia, pero guardo las de mi abuelo porque mi abuelo fue embajador y tiene cartas con el emperador, pues esas cartas las guardo porque da prestigio, ¿no?, a mi archivo, ¿no? Pero sí se puede hacer, sin duda. O sea, si alguna o alguno de vosotros o de vosotras estáis pensando en hacer historia de las mujeres y de género en la Edad Moderna, cualquier tema que podáis pensar, tener claro que hay fuentes, y a lo mejor no producidas por esas propias mujeres, pero su voz está presente en documentación también producida por hombres. Así que no desesperéis, se puede hacer perfectamente. Hay documentación, sí, al 100%. Que en referencia a la documentación de porcones o alegaciones, ¿ha sido difícil encontrar a mujeres? De verdad tengo que agradecer mucho a Inés Gómez González, que es la directora de este proyecto sobre porcones en la Edad Moderna. Hay muchísimos porcones, cientos y cientos por explorar, por trabajar. Están redactados por un abogado, pero la voz de ellas está allí presente. Y el artículo que he publicado sobre doña Francisca Portocarrero salió en el número de diciembre de Tiempos Modernos, que bueno, está en internet, lo podéis consultar, y yo sostengo que esos porcones pagados por esas mujeres, porque esas mujeres pagaban al abogado para que diera su versión de los hechos, que esos porcones son géneros autobiográficos, son verdaderas biografías de mujeres donde podéis encontrar la voz de esas mujeres de la alta nobleza, pero no solo de la alta nobleza, mujeres de baja nobleza y también mujeres que no eran nobles, que, bueno, pues querían que su voz prevaleciera en un juicio, en los juicios privados y frente al Tribunal de Castilla, el Consejo de Castilla, y también es que su voz prevaleciera en esos juicios públicos que había en la corte. Entonces, de verdad, si alguien quiere trabajar a las mujeres y voces de mujeres, los porcones, hay muchas y muy variadas. La siguiente pregunta de Alma dice, ¿había empatía por parte de esas importantes mujeres con las del pueblo llano? ¿Has encontrado alguna información al respecto? Pues sí he encontrado. Desgraciadamente, tengo que decir que no es un tema que yo haya trabajado, ahora estoy pensando en alguna cosita que quiero hacer, pero que no puedo anunciar aún. Pero lo poco que he encontrado, lo que no quiere decir que no haya, que no se pueda encontrar más y llegar a alguna conclusión, lo poco que he encontrado me dice que no existía esa sororidad. Pero puede que exista, porque digo que yo tengo muy poquitos datos, ¿no? Por ejemplo, la condesa de Harrach volvió a Viena, hizo un viaje desde Madrid a Viena, que bueno, pues duró aquellos 2 meses que fue terrible, se llevó a parte de sus criados, dejó a su marido ahí en Madrid, bueno, por razones que ahora pues no interesa comentar, ella se marchó con sus hijos y con parte de la servidumbre se marchó a Viena y llevaba allí en esa sociedad de viaje, podríamos decir, 2 esclavas negras, Paulica y Manuela, y la verdad es que las trató bastante mal, enfermaron las dos durante el viaje y sentía más empatía hacia su perra duquesa, que acabó atropellada por la carroza, tuvo un fin pues muy triste, ¿no?, esta perrita. Trataba mejor a su perrita duquesa y a una mona que llevaba también, que había comprado en Madrid, que a Paulica y Manuela. Y las damas de la... Es que tengo pocos datos, ya os digo. Y las damas de la corte, camareras mayores, etcétera, ellas, dueñas, preferían que las llamaran damas o por el cargo que ocupaban en palacio, que las llamaran mujeres, porque de cierto modo eso era como equipararlas a las mujeres, ¿no?, del pueblo. Pero ya te digo que tengo
esos 2 ejemplos y alguno más, y eso con eso yo no puedo generalizar, porque puede ser que la condesa de Jarra pues, tuviera una mala relación con Paulica y Manuela, con esas 2 esclavas, y que luego con el resto de sus criadas tuviera un mayor sentimiento de empatía. O sea que ese es un tema que está por explorar. Que la historiografía ahora mismo no tenemos respuestas para esa supuesta sororidad femenina en la Edad Moderna. Probablemente sí que la haya, habrá que encontrarla.